A esta hora de la mañana, permítanos también, por favor, presentarles a la licenciada Flor Pujols. Me corrige si no va así el apellido, a la licenciada Flor Pujols. Ella es viróloga, ella es jefa del Laboratorio de Virología Molecular de el IBIC y hay que decir que es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Muy buenos días, Flor Pujols. Por favor, confírmeme que sea así el apellido. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, Flor Pujol, sin la S. Eso. Ok. Flor Pujol. Gracias por estos minutos a los micrófonos y a las cámaras de Radio Fe Alegría. Y quizás esta mañana revisábamos una de las notas, nos decían que llegaba un conjunto de vacunas contra la fiebre amarilla en nuestro país y quisiera empezar allí por lo coyuntural. ¿Estamos en una emergencia por fiebre amarilla o simplemente esto es para prevenir? Bueno, sí, definitivamente los virus no nos han dado treguas desde la pandemia. Sí. Nunca nos dieron tregua y antes de la pandemia teníamos varias endemias, lo que llamamos los arbovirus. Ejemplo, el virus dengue, que nos ha azotado ya desde hace 30 años, pues. Em, la vacunación contra la fiebre amarilla debe ser mantenida a una alta cobertura. Recordemos que nuestro vecino Colombia ha tenido un número importante de casos, 100 casos aproximadamente, con unas 40 defunciones. Así que siempre es importante tener una vacunación en la vida. Antes se hacían refuerzos a los 10 años, está en discusión si es necesario realizar refuerzos, pero al menos estar vacunado una vez en la vida. Así que es importante que Venezuela adquiera sus dosis para inmunizar a las personas que no tengan su inmunización. Decía que los virus no nos han dado tregua después de la pandemia. ¿Cuáles son esos virus, además de los que conocemos, dengue, malaria, que están al acecho, por decirlo de alguna manera, en nuestro país de manera constante? Definitivamente. Bueno, aclarar que malaria también es un acecho importante, muy importante, pero es un parásito. También transmitido por mosquitos, por anófeles, pero en el caso de los virus me refería a que todavía estábamos en la pandemia de SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, cuando vino el brote internacional de importancia en salud pública en 2022 de mpox, la que llamábamos antes viruela del mono, viruela símica, que ahora la OMS la bautizó mpox. Ha habido dos emergencias, una que nos afectó, tuvimos algunos casos en Venezuela, el primer brote, Clado 2, pero en el Congo hubo un segundo brote el año pasado en particular, con un numeroso recuento de casos. Después tuvimos la gripe aviar, la panzotia de gripe aviar, que también por primera vez nos afectó en Venezuela. Las costas venezolanas vieron casos de pelícanos muertos, principalmente pelícanos, pero en el sur de Sudamérica tuvimos animales marinos, mamíferos marinos, con una gran mortandad de mamíferos marinos por esta gripe aviar, que es la influenza H5N1. Por eso digo que no nos han dado tregua. Y todo esto dentro del contexto de nuestras arbovirosis ya conocidas, como son el dengue, el chikungunya, que fue introducido en 2014, y el Zika posteriormente, que son virus transmitidos por los mosquitos, Aedes aegypti, etc. Este año tuvimos la emergencia en humanos, han sido algunos casos de oropuche, que es un virus transmitido por genes en este caso. Entonces, definitivamente no nos dan tregua a los virus. Flor, en los últimos días ha estado saliendo en la prensa que el gobierno nacional está haciendo una jornada en los estados fronterizos entre Colombia, Brasil y Venezuela para colocar gratuitamente estas vacunas casa por casa sobre bueno, las distintas vacunas que para prevenir enfermedades, pero lo están haciendo con jornadas en los estados fronterizos. ¿Crees que esto ya que nos comentaba que debe hacerse de manera constante o
también debe existir en las distintas ciudades o haya dotación en las distintas ciudades del país estas vacunas para que sean colocadas de manera así permanente. Bien, bueno, vamos a aclarar de qué vacuna estamos hablando, porque hay una vacuna contra el dengue, pero todavía está incipiente, y no es aplicada de forma masiva todavía. Para chikungunya, Zika, mucho menos para oropuche, no hay vacuna todavía. Estamos hablando de la vacuna de fiebre amarilla, este reporte me imagino del que están hablando. Sí. Y en la actualidad es muy pertinente aplicar vacunación en los estados fronterizos, ya que tenemos, como les he dicho, hay un brote importante de fiebre amarilla en Colombia y también ha habido muchos casos en Brasil. Así que nuestros países vecinos es importante que en las zonas fronterizas se fortalezca la cobertura. De todos modos, obviamente, que la adquisición de esta vacuna que luego signifique la incorporación al programa ampliado de vacunaciones, por ejemplo, sería altamente pertinente. A ver, hay un tema. Hoy, por cierto, revisando las efemérides, 20 de agosto, recuerda el mundo al Día Mundial del Mosquito. Yo decía al principio del programa que yo no sé si es el Día Mundial del Mosquito o el Día Mundial para celebrar el hallazgo del doctor Ronald Ross, que fue el que identificó que el anófeles transmitía la malaria o sembraba, como dice usted, la bacteria para que la malaria se pueda reproducir en los organismos. La investigación científica hoy día en el país, recuerdo que en pandemia el IBIC volvía a salir en los titulares porque se trabajaba en una vacuna, se trabajaba en investigación por los virus en Venezuela. ¿Cuál es la situación de la investigación científica hoy día en nuestro país? Bueno, me permito empezar por el Día Nacional del Mosquito, que es el animal que mata más humanos en el mundo. ¿Ok? Los mosquitos. Y la gente le tiene miedo a las cucarachas. Exactamente, o una araña, ¿no? O una araña. Sí. Así que es uno de los pocos animales, bueno, donde no hay peligro de extinción, lamentablemente, más bien ha ampliado su territorio. En Europa ahora circula y tenemos circulación autóctona de dengue, chikungunya. Ha habido 7 muertes, al menos 7 muertes por chikungunya en Italia, ¿no? Entonces, bueno, esto. Y haciendo un poco de historia, recordar a nuestro Luis Daniel Beaupertuis, que nuestro centro de microbiología en el IBIC lleva su nombre, porque él fue el primero en identificar que los insectos tipularios estaban involucrados en la transmisión de fiebre amarilla, cosa que no se le es reconocida siempre, así que siempre es bueno recordarlo. Voy ahora con la investigación. Como bien recordó, el IBIC estuvo activamente involucrado en el diagnóstico molecular y en particular en la vigilancia genómica, la importancia que tuvieron identificar las variantes introducidas en el país. Y tenemos 4 laboratorios dedicados a virología, un laboratorio dedicado a virus de planta y otros patógenos, un laboratorio dedicado a los virus asociados a gastroenteritis y 2 laboratorios que han estado muy activos desde la pandemia y también con los arbovirus. Hemos secuenciado de los primeros casos de oropuche en el país y tenemos un laboratorio dedicado a malaria. La doctora Mariana Hidalgo ha hecho mucho trabajo de campo para estudiar los distintos focos viejos y nuevos de malaria en el país. Así que seguimos trabajando en el IBIC para atender todas estas emergencias de gran importancia en salud pública. Hay un tema, algo que le quería consultar. Por cierto, que también en España, las últimas semanas, Zika, chikungunya están en los telediarios constantemente, y esto, entre otras cosas, evidencias también del cambio climático, de cómo se hace presente por el aumento de las temperaturas y se empiezan a reproducir estos mosquitos en lugares lugares del norte, por cierto, donde en teoría no debería reproducirse el anófeles, el Aedes aegypti, y está por allí también el mosquito tigre haciendo de las suyas ya
y los investigadores tratando de dar un tipo de respuesta porque no conocen la enfermedad por estos lados. Pero quería preguntarle, insistir en lo de pospandemia, ¿no? Porque se habla mucho y hoy día es muy fácil como decir, sobre todo quienes no tenemos ni idea de virus y opinamos por deporte, decir, no, es que después de la pandemia han salido no sé cuántos virus. No, eso es una consecuencia post-pandémica. Eso es una de las consecuencias que no sabemos del SARS-CoV-2. Usted como científica, como representante del IBI, como estudiosa, ¿hemos alcanzado ya el conocimiento suficiente del impacto que dejó la pandemia por SARS en la sociedad, en virus nuevos, en enfermedades nuevas? Hay algunas opiniones, algunos informes que dicen que el virus adelantó enfermedades que a la gente le iban a dar en el futuro y que se las aceleró. Esto es así, esto no es tan así. ¿Qué se sabe sobre las consecuencias del coronavirus en el mundo? Sí, yo quisiera responder de que hemos aprendido una lección con la pandemia. Lamentablemente, así como la comunidad científica y fue muy eficiente en el desarrollo rápido de vacunas, de diagnóstico, de control, igual de eficiente o más a través de las redes sociales, todos los antivacunas y toda esta infodemia ha tenido un auge que es muy agotador para el científico intentar responder a toda esa avalancha de pseudoevidencia que no tiene sustento científico. Así que no sé si hemos aprendido esa lección. Con respecto a las secuelas y consecuencias de la pandemia, lo que llamamos el long COVID es aceptado como una entidad clínica. El long COVID es el COVID largo, ¿no? No, pero no es COVID prolongada, o sea, okay, también puede haber, pero son las consecuencias y secuelas que puede dejar un episodio de COVID. De ahí la importancia de vacunarse, porque evita que uno se infecte o al menos reduce estos long COVID. Ya eso es aceptado como una entidad. Niebla mental, problemas cardíacos, hipertensión, etcétera. Por dar solo algunos ejemplos, pero es muy larga la lista del long COVID. Otra consecuencia que está claro fue que muchas enfermedades fueron desatendidas o por el confinamiento los niños no fueron expuestos en periodos progresivos a ciertas infecciones naturales de la infancia y se incrementaron el número de, por ejemplo, coinfecciones, y esto causó, por ejemplo, casos de hepatitis fulminante de etiología desconocida en niños por la coinfección de un adenovirus y un adenovirus asociado, por dar un ejemplo de consecuencias de la pandemia. Y obviamente que algunas campañas de vacunación se vieron reducidas durante el confinamiento. Todo eso puede tener implicaciones en salud pública en la emergencia de ciertas enfermedades. Lo que nos ha enseñado también el incremento impresionante prácticamente en todas las regiones del mundo en identificar, secuenciar virus, es que vamos a seguir descubriendo virus nuevos. La reciente emergencia de Oropucha en nuestro continente nos muestra cómo un virus del cual hablábamos poco puede convertirse en un problema importante de salud pública. En Cuba causó un número devastador de casos con consecuencias como por ejemplo el Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica. Entonces, tenemos las herramientas y muy probablemente vamos a seguir descubriendo virus, y por eso digo, las lecciones aprendidas, una de las más importantes es el enfoque de una salud. Tenemos que aprender a respetar más nuestro ambiente, no solo el cambio climático, sino la invasión de nuestros espacios naturales protegidos para evitar la zoonosis, es decir, las enfermedades que normalmente infectan animales que por un accidente pasan al humano, como la COVID, teniendo consecuencias devastadoras. Flor, vimos que, bueno, nos está comentando sobre esta consecuencia que trajo la pandemia, que bueno, que ya hemos pasado, pero también se registraban ciertas consecuencias que la gente iba teniendo o algunas
secuelas que le iban quedando, por ejemplo, cuando sucedió este brote de chikungunya en el país, como ya usted lo comentaba, por allá por el 2014, pero vemos también cómo en el país últimamente han habido muchas inundaciones, vemos cómo ha estado, bueno, fuerte la crecida del río Orinoco, también está en los Andes, eh, y también nos comentaban hace unos días que esto podría traer la proliferación de estas enfermedades con el mosquito, por ejemplo, como con el dengue. Quería preguntarle, esta enfermedad específicamente, bueno, trae ciertas consecuencias, por ejemplo, cuando suele dar muchas veces o alguna en la salud luego de que se tiene. O incluso si no puede ser atendida, ¿cómo puede suceder, cómo puede reaccionar el cuerpo? ¿Qué consecuencias pueden tener las personas en cuanto a esto? Bueno, sí, hablando de inundaciones y de estos eventos a menudo catastróficos, y lo hemos tenido algunos en el país, esto obviamente que está íntimamente relacionado con el cambio climático y de ahí también la importancia del concepto de nuevo de una sola salud. Importante que nuestros países adquieran conciencia de la importancia de no solo mitigar, sino combatir el cambio climático. La, estas enfermedades, por ejemplo, dengue puede dar varias veces, sí, porque hay varios serotipos. En general, chikungunya y Zika, oropuche también, se va a cursar en general una sola vez en la vida porque hay inmunidad para la reinfección. Dengue no, porque hay 4 serotipos y la infección con un serotipo no conlleva a inmunidad contra otro serotipo. En el caso de malaria puede haber, que es un parásito, puede haber hasta persistencia con el Plasmodium vivax, persistencia en el hígado de la infección. Y ya hablamos de las consecuencias del long COVID, independientemente que haya persistencia o no del virus, está claro que conlleva secuelas que podrían que llevan a una carga en salud pública importante, ¿no? Después de la pandemia también. No sé si más o menos respondí la pregunta. A ver, Jesús, sí. Ok, Sí, vamos. claro, está todo muy claro. Ya. Quería preguntar un tanto sobre el tema de tratar de profundizar un poco en el long COVID, esta categoría que más allá del virus persistente en el cuerpo, sino las consecuencias que genera a las personas y que le potencia, por decir de alguna manera, otros padecimientos. ¿Qué recomienda usted en casos como estos? Porque uno va viendo cómo, por ejemplo, casos de hipertensión, problemas gastrointestinales terribles y la gente dice, yo antes de que me diera COVID o antes de vacunarme yo podía comer, ahora no puedo comer nada porque todo me cae mal, ahora me levanto y tengo la presión en 180 o qué sé yo. ¿Hay maneras de saber si esto va a ser luego eterno para las personas o eso todavía está en investigación? ¿Qué Yo puede creo que hacer la eso persona? todavía está en investigación. Ahora, está claro que, por ejemplo, la hipertensión, una vez que se desencadena, muy a menudo, a menos que haya algún evento que uno pueda corregir, por ejemplo, en la dieta, ejercicio, para reducir esta hipertensión. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, varias veces lo dije durante la pandemia. La vacunación, además de proteger contra la COVID grave, también reducía la probabilidad de estos efectos, de estas secuelas. Y ahora, bueno, la mayoría de los adultos debería estar vacunados, ¿no? Importante mantener un nivel de vacunación para los niños que nunca han sido vacunados y las personas mayores. La otra es, la COVID persiste. Es una enfermedad ahorita endémica. Pasamos de la pandemia, pero no fue erradicada. Endemia, sí, okay. Entonces, tenemos que seguir protegiendo a las personas susceptibles con más comorbilidades. Y un acto muy responsable es el uso de la mascarilla para las personas que tienen síntomas y, digamos, lo ideal es hacerse una prueba de antígeno, por ejemplo, para saber si tiene COVID. Pero la mascarilla, cuando uno tiene síntomas respiratorios, para evitar contagiar a otras personas, es un acto muy responsable. Hay la presencia de los virus en el país, como usted lo ha descrito, y
que no cesan después de la pandemia, pareciera que se acumulan más y más y más, y ya nos ha dicho usted que vamos a tener que convivir con esto. Y en aras de convivir con esto, tanto Estado como sociedad, además de usar la mascarilla cuando tengamos, no sé, alguna gripe o alguna secreción nasal, ¿cuál cree usted que son los desafíos que tenemos como país para poder vivir en este contexto en el que quizás nos estamos apenas acostumbrando ahora? Bueno, los desafíos son múltiples, no solo en nuestro país, obviamente, también en el mundo, ¿no? Primero, la importancia de la vigilancia epidemiológica, aunado a la vigilancia que ahora llamamos vigilancia genómica, poder identificar molecularmente estos virus, analizar si han adquirido mutaciones para saber las variantes, mutaciones de resistencia a droga, mutaciones de escape a las vacunas, etcétera. Tercero, desarrollo e implementación de campañas de vacunación. Esos son los grandes puntos. Y adquirir conciencia de este concepto de una salud y conciencia de, como individuo de a pie, ser más responsable en no causar perjuicio ni a la naturaleza para evitar estos accidentes, ni a nuestros compañeros cohabitantes. Bueno, muchísimas gracias. Es Flor Pujol, que es viróloga, es jefa del Laboratorio de Virología Molecular del IBIC. Te queremos agradecer por estos minutos a las cámaras, a los micrófonos de Radio Fe Alegría, sobre todo por estas orientaciones a la sociedad, a la población que nos acompaña. Muchísimas gracias, de verdad.